Bueno, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Bueno, espero que estén bien. La verdad que tener que darles una clase a través de la compu y sin verlos físicamente se pone un poco duro porque a mí me encanta tener siempre el contacto con ustedes y tenerlos presentes. Igualmente de esta manera eh, los tengo bien presentes a ustedes siempre. La importancia de esto básicamente, antes de empezar con la explicación de este PPT, de este PowerPoint y de la clase, es poder llegar a sus casas y saber cómo están ustedes, sus familias, en fin, cómo están pasando toda esta situación que la verdad, eh, si en algún momento ustedes la sintieron como ciertas vacaciones, ya llega un momento que todos queremos volver a nuestras actividades diarias, ¿verdad? Así que espero que todos se encuentren bien. eh, Y bueno, saben que conmigo pueden contar. Cualquier mensaje, cualquier cosa que ustedes necesiten de mi parte, saben que me pueden escribir en la plataforma y yo trato de comunicarme con las autoridades de la institución. Sé que igualmente desde parte de la institución se está moviendo muy fuertemente, así que sé que gran parte de los adscriptos y de las autoridades del liceo se han comunicado con sus familiares, así que este, hay una buena respuesta de la institución y eso me deja muy tranquilo para poder saber de ustedes también en esta situación que estamos pasando todos como sociedad, ¿verdad? Así que bueno, nada, espero que se encuentren bien y les voy a pasar a explicar lo que les quiero dejar en este video. Bueno, nosotros básicamente habíamos comenzado a entablar cierta relación en torno a el desarrollo de lo que fue la revolución industrial y prestando atención básicamente en el proceso de la segunda revolución industrial. ¿Sí? Siempre ante esto, acuérdense de las tres principales variables, ¿sí? Que nos vamos a enfrentar ante un estudio histórico, ya sea el tiempo, sea el espacio y los individuos. Estas tres variables siempre lo van a ayudar a ustedes para comprender un hecho histórico. Es fundamental esto, ¿sí? Ustedes, cualquier hecho histórico al que se enfrenten, sea este año, sea el año que viene, sea leyendo un diario, siempre busquen poder comprender y encontrar las tres variables fundamentales: el tiempo, el espacio y los individuos. ¿Sí? El tiempo es básicamente siempre fácil. Fecha, cronología. ¿Sí? Fecha, mes, día, año, milenio, no importa. Pero algo que nos sitúe en una temporalidad, en una medida de tiempo, ¿sí? Ya sea un mes, una hora, en fin. El espacio, alguna información dentro de lo que estamos leyendo, en base a dónde se ubica ese hecho que estamos estudiando. Si estamos hablando del COVID-19 como en estos momentos, bueno, y el artículo está hablando de que es una pandemia a nivel mundial, el espacio básicamente va a ser todos los países del mundo, ¿sí? ¿Y el tiempo cuál va a ser? Básicamente, la actualidad, ¿sí? Si bien esta pandemia tuvo su origen en una localidad de China a mediados de diciembre, podemos igualmente hablar desde la actualidad. Y los individuos, bueno, está. Los individuos básicamente eh, se encuentran dentro de lo que estamos leyendo o lo que estamos estudiando, ¿sí? Si estamos leyendo acerca de la pandemia mundial, bueno, los individuos básicamente van a ser todos los habitantes del mundo. El artículo que estemos leyendo puede hacer acepción a una pequeña población, un pequeño país como Uruguay, o puede hacer acepción a la totalidad de la población del mundo. ¿Sí? Bueno, básicamente estas tres variables nos van a ayudar siempre. Entonces ustedes siempre, cuando se enfrenten a un estudio de un proceso histórico o un acontecimiento,
siempre céntrense en encontrar estas tres variables, que les va a ser de gran ayuda. ¿Bien? Bueno, dicho esto, lo que quiero presentarles hoy es uno de los, si no es uno de los principales o el más principal, es uno de los más importantes acontecimientos del siglo XX. ¿Sí? Lo que voy con esto es que a partir de este acontecimiento, la vida a nivel mundial, la historia a nivel mundial, la tecnología a nivel mundial, básicamente la vida a nivel mundial va a cambiar. ¿Sí? Se va a dejar ciertas características de la vida del siglo XIX y se van a comenzar a vivir procesos propios del siglo XX. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora es, como ustedes pueden ver en el PPT, la primera diapositiva es la Gran Guerra, 1914-1918. Como subtítulo, algunas aproximaciones al conflicto. ¿Por qué yo le pongo acá algunas aproximaciones al conflicto? Porque no vamos a dar todo el conflicto. Lo que vamos a observar básicamente es ciertas particularidades del conflicto. Yo lo que quiero es poder generar con ustedes procesos de reflexión, ¿sí? Que ustedes comprendan los procesos históricos. No quiero que aprendan de memoria que la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. No, no quiero eso. Para eso tienen Google y lo pueden buscar. Esa información está en Internet y ustedes la pueden obtener sin que yo se las diga. Yo lo que quiero generar con ustedes es un proceso de reflexión, de poder observar ciertas circunstancias que pasaron durante este hecho histórico y poder reflexionar sobre eso. ¿Sí? Esta imagen que ustedes ven es principalmente una imagen que va a dar cuenta de las principales características que tuvo esta guerra y de las principales características que tuvo el avance tecnológico desde la segunda revolución industrial, que ya la estuvimos viendo, caminando durante todo el siglo XX. ¿Sí? Presten atención a esta imagen porque esta imagen después nos va a ayudar para comprender ciertas ideas más adelante en el PowerPoint. Acá lo que pueden ustedes ver es, como título, comencemos el camino. Introducción al tema, conceptos sobre el conflicto. ¿Quiénes participaron de la guerra? Nuevas armas, viejas tácticas. Dos batallas, Verdún y Marne. Terminemos esto, vayamos a casa. Y por último, consecuencias de un duro enfrentamiento. La idea de este PowerPoint, o sea, de esta diapositiva que ustedes están viendo ahí, es poder marcarnos un camino a seguir, ¿sí? Por este camino a seguir es por donde vamos a ir en este video. Muy bien, entremos entonces en lo que significó el conflicto. Y cuando digo significó el conflicto, también digo, ¿sí?, cómo se construyó la historia alrededor de este conflicto. Y para observar cómo se construyó la historia alrededor de este conflicto, tenemos también que observar el trabajo académico. ¿Quiénes escriben historia? ¿Quiénes escriben historia? Y los historiadores, la academia, ¿sí?, en las universidades. Bien, capaz que ustedes tienen acceso a algún historiador, saben, conocen de algún historiador. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos, y ustedes lo pueden ver ahí en su PPT, en la pantalla, conceptos sobre el conflicto, lo que quiero hacer es poder visualizar la construcción de los términos. Cómo se fue construyendo el término, ¿sí?, sobre la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Por eso, siguiente del título pongo la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Y dice así: el concepto PGM, o sea, abreviado Primera Guerra Mundial, es forjado por los historiadores posteriormente al conflicto, mientras que el término Gran Guerra fue el nombre con el que se le denominó durante todo el enfrentamiento.
Un término, o sea, Primera Guerra Mundial, es posterior al hecho, y el otro es contemporáneo al mismo. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que el concepto Primera Guerra Mundial fue forjado desde la academia luego del acontecimiento y en su proceso de estudio, mientras que el término Gran Guerra fue denominado contemporáneamente al hecho. O sea, mientras que estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, los mismos actores que la estaban viviendo, desde la academia, desde el campo de batalla, desde las casas, desde los hospitales, le dieron por nombre Gran Guerra. Bien, ahora observemos, preguntémonos por qué Gran Guerra. Básicamente, el concepto Gran Guerra está forjado porque hasta el momento ningún país europeo y ningún país del mundo se había confrontado en un conflicto tan grande como fue el de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como ustedes prefieran. ¿Sí? Hasta el momento, hasta 1914, los países del mundo siempre, ¿sí?, conflictuaban desde el punto de vista bélico o con uno o máximo dos contendientes. ¿Sí? Básicamente es eso. Por eso el nombre de Gran Guerra. ¿Por qué? Porque van a ser muchos países los que van a participar directa o indirectamente de este conflicto. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. El título de la siguiente diapositiva dice: ¿el siglo corto o el siglo de las violencias? Y acá volvemos otra vez al trabajo de los historiadores, al trabajo desde la academia, ¿sí? A lo que significa el trabajo académico, esa historia investigada, esa historia que la producen académicos dentro de una facultad, en base al estudio de fuentes históricas, en base al estudio de hechos históricos, en base a estudio de testimonios de personas que vivieron o no los hechos, ¿sí? Bueno, esa historia académica construye estos conceptos que estamos viendo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿siglo corto o siglo de las violencias? Veamos bien. El siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente aún en los momentos en que no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las bombas. La crónica histórica del siglo, y más concretamente de sus momentos iniciales de derrumbamiento y catástrofe, debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial. Estas palabras las escribe Eric Hobsbawm en su libro Historia del siglo XX, La época de la guerra total, en su página 28. ¿Sí? Si ustedes tienen oportunidad de acceder a este libro, esta pequeña cita que yo les dejo acá, la van a encontrar en esas páginas. Ahora bien, pasemos al segundo texto, que es de otro historiador también. Dice: en otras épocas, si hubiéramos realizado sondeos de opinión a intelectuales y preguntado cuál es el rasgo fundamental del siglo XX, habríamos recibido respuestas como la revolución, el socialismo o el progreso científico y técnico. Pero ahora la respuesta más común suele ser la violencia. Este texto lo encontramos en el trabajo Memoria y conflicto, las violencias del siglo XX del historiador italiano Enzo Traverso. ¿Sí? Ambos historiadores son contemporáneos al siglo XX, o sea, prácticamente vivieron estos hechos. Y si no los vivieron, sus familiares fueron parte de estos procesos, tanto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, vieron el Holocausto, ¿sí? Pudieron observar la Guerra de Vietnam, vieron caer el muro de Berlín, ¿sí? Fueron parte de ese mundo bipolar que ustedes el año que viene van a ver en cuarto año de liceo, ¿sí? Pero bueno, volviendo a lo que significa el siglo corto o el siglo de las violencias, básicamente tenemos dos posturas en torno a lo que significó el siglo XX para los historiadores. El siglo corto, ¿sí?, es el siglo denominado por Eric Hobsbawm,
¿sí? Es un siglo corto, ¿por qué? Porque para Erich Hobsbawm el siglo XX comienza en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial y finaliza, ¿sí?, sobre la década de 1990 con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué siglo corto? Porque si nosotros contamos desde 1914 a 1990, no hay 100 años, no hay un siglo. ¿Sí? Bien. Dicha la explicación de por qué siglo corto, pasemos a la explicación del siglo de las violencias. ¿Por qué Enzo Traverso denomina el siglo XX como el siglo de las violencias? Para Enzo Traverso, el siglo XX es el siglo de las violencias porque durante estos 100 años el ser humano, ¿sí?, en el mundo se dedicó a producir guerras. Vivió constantemente bajo conflictos armados. Tenemos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, ¿sí?, etcétera. Estos son varios ejemplos de por qué, para Enzo Traverso, historiador italiano, el siglo XX es un siglo de las violencias. ¿Se entiende? Entonces, de un lado tenemos la postura de Erich Hobsbawm, historiador británico, que dice que para él el siglo XX es un siglo corto, donde comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial y finaliza con la caída del muro de Berlín. Mientras que para el historiador italiano Enzo Traverso, el siglo XX es sinónimo del siglo de las violencias, ¿sí?, donde el ser humano, como acabo de decir, vivió constantemente de conflicto en conflicto. ¿Sí? Bien. Espero que hasta aquí vayamos bien. Si hay algún concepto, alguna idea que yo estoy manejando que ustedes no la entienden, vayan anotando mientras que ven este video en una cuadernola, ¿sí?, y me la escriben por mensaje. Yo igualmente, cuando les suba este video con esta PPT, les voy a abrir un foro para poder comentar cualquier idea o concepto que ustedes no entiendan. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que yo quiero es mostrarle a ustedes, hacemos un paréntesis en esto, y a mí me importa muchísimo el trabajo de las imágenes en el salón de clase. Soy un profesor que me gusta mucho analizar las imágenes, ¿sí? Van a ver, ya lo vieron en la prueba diagnóstica y ahora en esta PPT, van a ver que les voy a llevar pila de imágenes para que ustedes analicen. Porque de las imágenes se sacan muchas ideas y muchos conceptos, y eso es fundamental el estudio de la imagen también cuando nosotros estudiamos historia. Entonces, básicamente lo que yo quiero dejarles en estas imágenes es poder generar en ustedes la reflexión acerca de lo que acabo de hablar, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué ven ustedes? ¿Qué están viendo ustedes ahora? Que ustedes se contesten ustedes mismos o se pregunten, bueno, ¿qué estoy viendo acá adelante? Estoy viendo guerra, estoy viendo violencia, estoy viendo el que sepa un poquito más acerca de esto y le guste la historia, capaz que por los uniformes de los soldados que ustedes están viendo en pantalla, pueden decir, estoy viendo la Primera Guerra Mundial, porque tienen uniformes diferentes a los de la Segunda Guerra Mundial o a la de la Guerra de Corea. ¿Sí? Estoy viendo muerte, estoy viendo violencia. Entonces la idea es que ustedes a partir de estas imágenes puedan ustedes mismos construir un concepto acerca del siglo XX. Todo esta PPT les va a ayudar a ustedes a construir un concepto acerca del siglo XX. Pero va a ser un concepto para ustedes, ayudado, sí, del trabajo de los académicos, de mi trabajo al presentarles esta PPT y de su razonamiento. Bien, pasemos a la siguiente PPT. En esta PPT vemos por título que dice, ¿quiénes participaron de la guerra? Bueno, y acá lo que yo quiero hacer hincapié es que ustedes no me digan que participó Alemania, que participó Rusia, que participó Italia, que participó Estados Unidos, que cuando entró Estados Unidos a la guerra. No, básicamente lo que yo quiero, sí, lo que yo quiero que ustedes entiendan y me centro es
en la tercera variable que yo les acabo de decir al principio del video, en los individuos. Y cuando digo entonces quiénes participaron de la guerra, estoy diciendo quiénes fueron a la guerra. ¿Quiénes fueron a la guerra? Abuelos, tíos, hijos, padres, ¿quiénes fueron a la guerra? Los perros, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron? Pues bien, entonces veamos esto. Anteriormente, dice el texto, que ustedes pueden ver allí, anteriormente a la guerra, a la Gran Guerra, los conflictos bélicos entre estados eran resueltos en el frente de batalla y en manos de los hombres del ejército. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente la población de una ciudad no participaba de la guerra. ¿Sí? Los estados se enfrentaban bélicamente entre sí a través de los ejércitos, pero la población civil, o sea, nosotros, ustedes, sus abuelos, sus tíos, no participaban de la guerra. ¿Sí? Durante la Gran Guerra, dice el texto, la participación pasó a manos de casi la totalidad de los actores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Gran Guerra, como principal hecho bélico hasta el momento, comenzados el siglo XX, va a incluir a todos en el conflicto. El punto es poder observar cómo participaron ese todos del conflicto. Claramente los niños no fueron al frente de batalla. Claramente las mujeres tampoco lo fueron. Si bien algunas mujeres iban al frente de batalla formando un papel de enfermeras, pero no era la gran totalidad de las mujeres que participaron. Pero sí, la mujer participó del conflicto, de la Gran Guerra. Siguiendo con esto, entonces veamos. Allí les pongo que participaron niños, participaron hombres, participaron mujeres, participaron ancianos y participaron hasta animales. ¿Y por qué le resalto animales? Y ahí voy, presten atención y volvemos hacia atrás a la imagen de comienzos de este PPT. Los caballos. Y es interesante observar que durante el conflicto de la Gran Guerra fueron utilizados más de 10 millones de caballos y fueron muertos en el frente de batalla unos 8 millones de caballos. Ustedes vean que en el conflicto de la Gran Guerra murieron aproximadamente 10 millones de personas, mientras que durante el mismo conflicto murieron 8 millones de caballos. Es interesante poder visualizar esto para poder ver la importancia de los animales en la vida cotidiana de las personas durante la guerra. Y no verlos, a los animales, como herramientas en el conflicto bélico, sino ver los animales como herramientas de la vida cotidiana de las personas. Parte de esos caballos ayudaban a las tareas diarias de las casas en las personas de campo, en esos campos que ahora están tirando bombas y haciendo trincheras para que peleen los ejércitos. Entonces es súper importante que ustedes puedan visualizar la importancia que tienen los animales en este conflicto, que claramente, por los avances tecnológicos que se van a dar, en la Segunda Guerra Mundial no va a pasar, pero sí en la Primera. Entonces es importante visualizar, y con eso vuelvo, ¿sí?, otra vez a esta PPT, de observar quiénes participaron de la guerra. Es importante visualizar el papel de los animales, y básicamente de los caballos. Un caballo, ustedes imagínense, ¿para qué sirve? Y no me digan para montar y salir a pasear. Sí, eso sirve en parte. Pero en la vida de campo, si alguno de ustedes ha tenido posibilidad de visitar el campo o tiene algún familiar que es del interior del país, se podrán dar cuenta la importancia que juega un animal como un caballo en la vida cotidiana de esta población. Bueno, ustedes imagínense cuán importante es un animal como un caballo en un conflicto armado. ¿Cómo puede ayudar un animal de estos? En el transporte de armas, en el transporte de cartas,
en el transporte de cañones, ¿sí? En el armado de las carrozas para los enfermos y heridos. Y miren todo lo que es importante. Ni que hablar el trabajo que puede llegar a hacer en una granja. Porque de algo tenían que vivir los soldados que estaban participando en el frente de batalla. ¿Sí? O sea, plantar se tenía que seguir plantando. Porque había que seguir subsistiendo. ¿Entienden? Pues bien, entonces, a partir de esto que estamos trabajando, que ustedes están visualizando conmigo, a partir de aquí, como dice la diapositiva, se construyó el nuevo concepto de guerra total. ¿Y por qué el concepto de guerra total? Porque justamente es una guerra, es un conflicto bélico donde participaron todos los actores sociales, desde los niños, desde las mujeres, desde los ancianos, hasta los propios animales. Hasta nunca antes se vio un conflicto armado de estas características. El ser humano nunca había visto esto. ¿Sí? Estaban acostumbrados a otro tipo de conflictos bélicos. Entonces ustedes entiendan lo que significa para un campesino del sur de Francia tener que brindar su caballo, su herramienta de trabajo, su vida entera al conflicto bélico. ¿Sí? Por eso es fundamental entender el concepto de guerra total. ¿Sí? Pasemos a la siguiente PPT. Acá la idea es que ustedes puedan visualizar lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Por un lado el papel de los niños, dónde participaron los niños, en la imagen superior izquierda, o sea, lo que es mi izquierda, a ustedes seguramente también sea la izquierda, vean. En este sentido es un niño que está vestido de militar, pero que está tocando el violín. Y ahora vean el papel del niño. El violín no lo está tocando porque sí. El violín lo está tocando porque lo necesitaban los soldados que estaban en el frente de batalla. Ustedes imagínense luchar en una trinchera, ¿verdad? Con agua y barro hasta los tobillos, o a veces hasta las rodillas. Que les estén mordiendo por las noches cuando duermen las ratas las orejas. Que le coman los pelos de la cabeza. Que tengan que dormir al lado de un compañero que acaba de fallecer bajo la explosión de una bomba. Entonces imagínense el trauma psicológico que tienen esos combatientes en el frente de batalla y el papel del niño tocando el violín. Es fundamental para levantar la moral de los soldados. Pasemos a la imagen de las mujeres. ¿Qué están haciendo esas mujeres? ¿Cómo están vestidas? ¿Qué tienen en sus manos? ¿Qué se ve de la geografía de esa imagen? Claramente son mujeres campesinas, sí, lo son. Claramente están labrando la tierra, sí, la están labrando. Pero, como yo le decía, ¿qué hace falta allí? ¿Por qué las mujeres están agarrando las herramientas de labranza? Porque no hay animales, porque los animales también fueron al frente de batalla. Entonces es importantísimo visualizar el papel y el rol que juegan los animales en este conflicto. Además también es importantísimo visualizar el papel que cumplieron las mujeres, porque no solo en el campo producieron las mujeres, también producieron en la ciudad, en las fábricas de bombas, en las fábricas de armamento, ¿sí? En el frente de batalla curando a los heridos, a los soldados muertos, a los soldados heridos, a los amputados. Ustedes imagínense que en el frente de batalla, en un bombardeo, ¿cuántas personas amputadas, con brazos menos, con piernas menos, llegaban a las enfermerías? Imagínense el caos mental que tenían esas mujeres cuando enfrentaban esas situaciones. Por último, visualizar, y con esto yo creo que ustedes van a poder entender lo que les estoy explicando, es visualizar el papel del animal. Lo que ven allí es un soldado llamado Lancero, y por las características que tiene su uniforme es un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? De caballería. Ustedes visualicen la importancia del animal.
Visualicen dónde se encuentra el lancero, con las ventajas de combate que se encuentra. ¿Sí? Es sumamente importante el animal. Bien, entonces, con esto que les estoy diciendo, con estas imágenes y el análisis de estas imágenes, podemos comprender el concepto de guerra total. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo les preguntara en un escrito a ustedes, que me contaran y que me escribiesen acerca de la guerra total. Esto que les acabo de explicar es la guerra total. ¿Sí? Todo el mundo, todos los actores sociales, todos los individuos que participaron directa o indirectamente de este conflicto, estuvieron de alguna manera u otra conectadas con el mismo. Por eso se llama guerra total. Además de saber también que todos los estados, desde sus economías hasta sus políticas, ¿sí?, están conectadas hacia el esfuerzo de la guerra. ¿Sí? Producen para la guerra. Sus políticas están destinadas a la guerra. ¿Sí? Por eso es fundamental que ustedes entiendan el concepto de guerra total. Muy bien, dicho esto, pasamos a la siguiente PPT. Esta PPT se titula Nuevas armas y viejas tácticas. A comienzos del siglo XX, dice el texto, aún eran visibles en los diferentes ejércitos tácticas y formaciones militares propias del siglo XIX y aún más añejas. El concepto añejo es sinónimo de viejo. Cuando nosotros decimos que algo es añejo, decimos que algo es viejo. ¿Sí? Es añejo eso. Ustedes lo pueden escuchar mucho en las bebidas alcohólicas. Si ustedes han escuchado a sus padres, a sus abuelos hablar acerca de este vino es añejo, es porque es un vino de muchos años, ¿sí? O un whisky es añejo. El whisky tiene muchos años. En este sentido, ¿qué quiero decir con esto? Que el siglo XX comenzó con ejércitos formados tácticamente con ideas del siglo XIX, o quizás aún más viejas todavía. Las formaciones que utilizaban para las luchas eran obsoletas ya para el avance tecnológico. ¿Sí? Y esta idea se conecta con el texto que sigue ahora, ¿no? Y dice, la revolución industrial, y vean, en negrita, o sea, la importancia que tiene la revolución industrial. Dice, la revolución industrial dio a los ejércitos un nuevo poderío en sus armamentos. O sea, y la revolución industrial entendida como proceso, ¿no? No es una mujer que viene y le da el arma. No, no, entendida como proceso. El avance tecnológico y técnico del cual hablamos en las primeras clases, ¿se acuerdan? De lo que ustedes me entregaron en sus tareas. Ese avance tecnológico y técnico le brindó a los ejércitos un nuevo poderío en sus armamentos. ¿Sí? Le dio poder. ¿Por qué le dio poder? Porque tenían armas que nunca habían visto. El ser humano había inventado armas muy poderosas para la época. ¿Sí? Había inventado de repente, por ejemplo, una ametralladora que disparaba 35 balas por segundo. 35 balas por segundo. A comienzos del siglo XX. Entonces ustedes tienen que visualizar eso. Que venían de pelear en conflictos donde usaban la lucha cuerpo a cuerpo o tenían un rifle con un tiro y lo cargaban, como ustedes se pueden acordar, con la pólvora y la bala y con un morterito para hacer presión y luego tiraban. O sea, ustedes imagínense en sus cabezas todo el tiempo que demoraban antiguamente en cargar para disparar, ahora pasan en un segundo 35 balas. Entonces, imagínense la importancia de la revolución industrial en la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como ustedes elijan decirlo. Dicho sea de paso, para mí va a estar bien cualquier concepción que ustedes quieran. Yo, por mi parte, elijo llamarlo Gran Guerra. Pero el término que ustedes utilicen está bien, y va a estar bien para mí también. Entonces, sigamos con el texto. Dice, armas tecnificadas con alto poder de impacto serían llevadas al campo de batalla para lograr la destrucción del enemigo. O sea, imagínense esto también. Todo el avance tecnológico que habíamos logrado como humanidad
durante la Revolución Industrial puesta al servicio de la muerte, al servicio del matar al otro, de quitarle la vida al ser humano, a otro ser humano igual que uno. Cuando hoy estamos viviendo una pandemia impresionante y que la ciencia se desvive por encontrar una vacuna o sea, esa revolución industrial, esa revolución técnica y tecnológica hoy está tratando de buscar una vacuna para este virus, por el cual nosotros estamos encerrados y yo estoy grabando este video para ustedes. Pero en ese momento esa revolución técnica y tecnológica estaba abocada, o sea, era empujada al desarrollo de armas para matar al otro. Y imagínense, ¿no? Pues bien, seguimos adelante. Y a esto voy con el avance tecnológico. Acá ustedes pueden ver, ¿no? Una ametralladora, un cañón, una persona ahí haciendo una actividad media confusa con una garrafa, que ustedes pueden decir, ¿qué será? Y después un soldado, ¿sí? Aparentemente del ejército francés, por el casco que está llevando y por la vestimenta que lleva, yo se los digo porque conozco los uniformes de la Primera Guerra Mundial, está llevando como un rifle con un... Bueno, eso en realidad es una especie de lanzallamas, ¿sí? Es el rifle por el cual después se conecta a los tanques de gas y se utiliza como un lanzallamas. Entonces dice el texto, ametralladora, de lo que veníamos hablando, gas tóxico, la última imagen que ustedes pueden ver allí, grandes cañones, la segunda, y lanzallamas, ¿sí? Como ustedes ven ahí el soldado, fueron una de las tantas armas que el avance técnico y tecnológico volcó al enfrentamiento bélico. O sea, todo lo que acabamos de explicar recién, visto en estas imágenes. ¿Sí? Ustedes imagínense en la primera imagen. Visualícense ustedes en el campo de batalla, enfrentados a esta ametralladora. Imagínense. No llegaban a salir los soldados de la trinchera que ya estaban muertos. Imagínense el trauma psicológico que genera eso en el otro soldado que queda vivo. En ver a su compañero, en ver de repente a su vecino del poblado con el que él vivió hasta hace un segundo, que acaba de caer muerto. Imagínense ese trauma psicológico, ¿sí? Lo que genera. O sea, entonces, ustedes visualicen el, el poderío que tenían esos hombres en sus manos a través del desarrollo de la revolución industrial. Otra forma de pensarlo es, la revolución industrial nos permitió todo esto. Y son innumerables las cartas que ustedes pueden encontrar en internet, googleenlas porque las encuentran, las pueden leer, de los soldados en el frente de batalla, hablando acerca de esto, de lo que significaba para ellos esta guerra y este enfrentamiento. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Acuérdense de esto. Volvemos hacia el título, nuevas armas y viejas tácticas. Y cuando visualizamos, ¿sí? esta diapositiva, encontramos conexión con esas viejas tácticas. ¿Por qué? Porque la trinchera, esa guerra de trinchera, ese espacio cavado en la tierra, es producto de esas viejas tácticas que los ejércitos estaban acostumbrados a llevar a cabo durante un conflicto bélico con otro estado. Es fundamental entenderlo. Uno no entiende el lugar que ocupó en la trinchera si no comprende, ¿sí?, lo antiguo de las formaciones tácticas de los ejércitos. La trinchera fue una respuesta de los ejércitos a ese poderío técnico y tecnológico del cual hablábamos hace unos minutos. Era la respuesta. Era cavar un agujero en la tierra para esconderse de la ametralladora, para protegerse de las bombas, para protegerse de esa revolución industrial que nos dejó el avance técnico y tecnológico a través de una bomba que nos cae de arriba ahora. ¿Sí? Visualicen ustedes allí las imágenes. Vean la imagen de los soldados allí saliendo al frente de batalla. ¿Sí? Vean en la imagen
de arriba del título de la trinchera cómo viven los soldados. ¿Sí? Observen eso, es importantísimo en tenerlo en cuenta. Pues bien, ¿qué dice acerca de la trinchera? Dice, la trinchera fue la viva imagen de las viejas tácticas que no se acompasaban con el avance técnico del potencial del armamento. ¿Sí? Es lo que hablábamos recién. ¿Por qué nuevas armas y viejas tácticas del título? Justamente por eso. Porque es impresionante el poderío armamentístico que tenían los ejércitos, pero las tácticas no eran las que tenían que utilizar. Recién en la Segunda Guerra Mundial, y por eso yo les pongo allí en el texto, recién en la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos acompasaron el avance tecnológico con el avance técnico de los ejércitos. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de, como dice ahí, recién en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, abreviado en CGM, el avance técnico llegaría a las tácticas de guerra con la guerra relámpago. La guerra relámpago, o Blitzkrieg, como se la llamaba en alemán, fue esa guerra que acompasó y que se conectó con el avance técnico. Fue esa guerra que utilizó los tanques como medio de transporte, ¿sí? Fue esa guerra que utilizó los aviones para luchar. Fue esa guerra que utilizó los barcos, que utilizó los submarinos. Entonces ustedes vean cómo recién en la Segunda Guerra Mundial los ejércitos lograron acompasar el avance técnico con el avance de las maniobras de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan por qué nuevas armas y viejas tácticas, por esto que les acabo de explicar. Y ustedes los pueden ver en los ejemplos de las armas utilizadas y de las tácticas a través de la trinchera, por ejemplo. Sigamos adelante entonces. Acá, para que ustedes se vayan con cierta información y vean de lo magnífico, en cuanto digo magnífico no por lo bueno y lo bonito que fue la guerra, sino lo magnífico por el tamaño de lo que significó ese conflicto, les voy a dar el ejemplo de dos batallas fundamentales. Las dos batallas se dieron en campo francés. Francia, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, su territorio, fue donde más duras batallas se dieron. ¿Sí? Y más en la primera que en la segunda, porque en la segunda hay un segundo frente de batalla, como luego vamos a ver, que es el soviético, donde también se dieron duras batallas. Pero principalmente en la Primera Guerra Mundial hay dos batallas fundamentales en campo francés, ¿sí? Que son la batalla de Verdún y la batalla del Marne, ¿sí? Verdún y Marne, Verdún es una zona de Francia donde hay ciertas penillenuras. Es muy parecida a la zona de penillenuras que ustedes pueden ver rumbo a Solís Grande, al arroyo Solís Grande, a Priápolis, cercano a la zona de La Valleja con la frontera con Maldonado. Toda esa zona, bueno, Verdún es muy parecida a esa zona, geográficamente, para que ustedes se puedan visualizar en su mente. Y Marne, esa batalla consta de dos batallas, se dio en dos fases. Marne es por el río Marne, es un río cercano a la capital, París, a la capital francesa, París, ¿sí? Donde el ejército francés pudo frenar al ejército alemán en su avance. Pero bien, vayamos a la información entonces. Verdún. Dice, el ejército francés frenó el avance del ejército alemán durante 1916. En esta batalla se estiman que hubieron más de 400.000 bajas en ambos bandos. O sea, es que imagínense, 400.000 bajas en ambos bandos. O sea, 400.000 bajas en los franceses y 400.000 bajas en los alemanes. O sea, estamos hablando casi de cerca de 1.000.000 de personas muertas en este conflicto. Particularmente en esta batalla de Verdún. Imagínense ustedes, 1.000.000 de personas. Estamos hablando casi que es la población de Montevideo. Casi. No es la totalidad porque en Montevideo hay 1.500.000 de personas, pero es casi la totalidad de la población de Montevideo. O sea que imagínense, el 80% de Montevideo murió en esa batalla. Imagínense la importancia y lo grande que fue ese conflicto, puntualmente esa batalla, para que mueran casi 1.000.000 de personas entre los dos bandos. ¿Sí?
Y luego Marne dice, esta batalla lleva el nombre del río Marne. El mismo se ubica cercano a la capital de Francia, lo que veníamos diciendo anteriormente. Esta batalla constó de 2 enfrentamientos del ejército francés con el ejército alemán. El esfuerzo de guerra fue tan grande que se dispuso de parte de las fuerzas francesas, ahí tienen que corregir ustedes, porque hay un pequeño error de tipeo ahí, me comí un as, llevar en la totalidad de la flota de taxis a todos los combatientes hacia el frente de batalla. Y acá vuelvo otra vez a la importancia de lo que hoy hablábamos de los animales, pero ustedes véanlo en la importancia de esa guerra total, ¿no? Del conflicto, de ese esfuerzo de guerra que están haciendo todos los estados europeos y quizás también algún otro estado, lo importante que significa la batalla, esta gran guerra, porque hasta el momento era la gran guerra, porque nunca habíamos vivido, los franceses nunca habían vivido esto, los alemanes tampoco, los británicos menos. Entonces ustedes imagínense que trasládenlo, hagan un ejercicio, visualícense ustedes en un taxi, siendo choferes de taxi en la Primera Guerra Mundial, tener que llevar al frente de batalla a los soldados. Imagínense. Entonces, esta imagen, esto que yo les estoy contando, esta información que les estoy dando, sirve para que ustedes completen ese concepto de guerra total y lo visualicen, ¿verdad? Acá, en esta siguiente PPT que ustedes ven, se visualiza lo que les acabo de decir. En la imagen ven los taxis, esos son los taxis, ¿sí? Que están llevando a los soldados al frente de batalla. A ese río Marne, a esa batalla del río Marne, que significó, ¿sí? El afianzamiento del ejército francés y la frenada del ejército alemán. Y abajo ustedes están viendo un mapa acerca de lo que significó las tácticas de lo que acabamos de explicar, ¿sí? Las líneas negras, como ustedes pueden ver allí, son las líneas del ejército alemán, las líneas coloradas son las líneas del ejército francés. Y ustedes pueden ver, y yo quiero que visualicen esto, la importancia que significó esta batalla del río Marne. ¿Por qué? Porque miren dónde está el río Marne, miren dónde está París, y miren dónde están, observen en las flechas negras. ¿A cuánto están las flechas negras de la capital de París? De la capital de Francia, París. Entonces, imagínense el esfuerzo de guerra que tuvieron que hacer los franceses para poder frenar al ejército alemán. Es importante eso, ¿sí? Visualícenlo en el mapa. Miren, observen, ¿sí? Que claramente ustedes pueden observar que los franceses se ayudaron de su geografía, porque las líneas, parte de las líneas del ejército francés están puestas detrás del río, ayudados claramente por la geografía, ¿no? Que cuán importante es una geografía, y a esto voy de las viejas tácticas, en una gran guerra, en esta primera guerra del siglo XX, que todavía no entendemos cómo llevarla a cabo porque tenemos tanto avance tecnológico. Ustedes imagínense las cabezas de los ejércitos, las cabezas de esos soldados que no entienden, que salen a pelear una guerra que había peleado su padre de repente o su abuelo anteriormente en la Europa del siglo XIX y ahora cae su amigo, caen como moscas porque no entienden qué hay detrás, qué es esa arma que está disparando que no se ven sus balas, cuando antes estaban acostumbrados a pelear cuerpo a cuerpo, que obviamente en esta guerra van a seguir peleando cuerpo a cuerpo, porque todavía quedan esas viejas tácticas, ¿sí? Bien, importante visualizar las imágenes, muchachos, es importantísimo. Miren esto. Esto es la imagen del mapa que les acabo de dar. ¿Sí? Visualícenlo. Esta es la imagen. ¿Sí? Miren cómo están vestidos. Miren las armas. Miren su capacidad de vestimenta, porque eso es fundamental para entender después las muertes. ¿Por qué morían como moscas también? Porque no tenían cómo vestirse. Sus vestimentas, o sea, sus uniformes militares, no acompasaban el avance del armamento. Tú tenés que estar vestido con un uniforme militar de acuerdo a la capacidad del armamento.
Ustedes imagínense, miren ahí, observen. El río Marne, el ejército francés, con fusiles, quizás de 1 o 2 tiros, pero de gorra, sin casco, esperando al ejército alemán del otro lado del río Marne. ¿Sí? Visualícenlo, observen. Y respóndanse ustedes mismos. O sea, analicen la imagen, véanla. Porque, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Sí? ¿Qué podemos ver? Es importantísimo eso. Bien, sigamos adelante. En esta diapositiva lo que quiero observar es un poco ver lo que pasó desde el lado del soldado. Quiero que ustedes vean, nos humanicemos y observemos el conflicto desde el soldado, desde lo que miraba el soldado. ¿Sí? Y por eso yo les puse como título a esta diapositiva, terminemos esto, vayamos a casa. Esta frase era una frase comúnmente utilizada por los soldados. Soldados que pasaron 4 años viviendo en una trinchera, 4 años comiendo con ratas al lado, 4 años conviviendo con la muerte. Ustedes imagínense psicológicamente el peso de este conflicto para ellos. Imagínenselo. Por eso les traje un testimonio de un médico en el frente de batalla durante la batalla de Verdún en 1916. Y dice así, dice, se come y se vive al lado de los muertos, se duerme en medio de los agonizantes, se ríe y se canta en compañía de los cadáveres. O sea, pongan, y en esto voy y visualicen la imagen, ¿no? Visualicen la imagen del soldado tirado, ¿cómo está? O sea, de mi izquierda, del soldado grande, esta imagen grande del soldado. ¿Cómo está el soldado? Lleno de barro, ¿sí? Con un pequeño casco. Está delgado, se lo ve delgado, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Con sus manos entre la cara, pensativo, quizás reflexivo, quizás agotado, agobiado por el conflicto. Y visualicen el alrededor. Y a esto vuelvo otra vez, muchachos, a la importancia de los animales, a la importancia del concepto de guerra total. Todos fueron al frente de batalla. Visualicen al costado del soldado que hay. Hay un caballo muerto, todavía tirando de un carro. O sea, posiblemente ese caballo estaba siendo utilizado para transportar algo, no se sabe qué, porque no nos podemos dar cuenta con la imagen, pero posiblemente estaba siendo utilizado para transportar algo, cuando cae una bomba y lo mata. Y posiblemente, minutos antes de esa muerte, este soldado que ustedes ven ahí, estaba allí. ¿Entienden? Entonces visualicen, humanícense y logren ponerse en el lugar del otro. Vean lo que vivieron los soldados. En la otra imagen que ustedes pueden ver, hay soldados muertos, pero ustedes pueden ver un poco más atrás, soldados alemanes, por la característica de los cascos que tienen sus uniformes, sentados esperando ir al frente de batalla de nuevo. O sea, los soldados convivían constantemente con la muerte del otro. Ustedes imagínense cuando van, les pongo este ejemplo porque seguramente nos pasó a todos, van por la calle y hay algún perrito que fue atropellado, que lo tiran al costado del camino. El hedor que larga los días de calor, un animal muerto en la carretera. Ustedes imagínense tener ese olfato constantemente, porque estaban viviendo con la muerte constantemente de sus compañeros o de sus enemigos. Entonces imaginen tener que oler todos los días durante 4 años el hedor, ¿sí? A los cadáveres. El hedor a lo que significa la pudrición de la carne humana. Entonces, imagínenselo. Debe haber sido de las peores experiencias que pasaron esos soldados. Y que luego tuvieron que volver a sus casas, los que sobrevivieron. Porque acuérdense que, como hablábamos anteriormente, murieron 10 millones de personas en el conflicto. Pues bien, dicho esto, avancemos un poquito más. Ya estamos cerca de finalizar esta presentación, así que les pido un poquito más de esfuerzo y ya liquidamos.
Bueno, esta diapositiva es un poco seguir en el relacionamiento que veníamos recién con lo de lograr humanizarnos un poco ante el estudio de un hecho histórico y poder visualizar cómo vivieron ese hecho histórico las personas que fueron parte de él, ¿sí? Entonces yo le pongo como título Consecuencias de un duro enfrentamiento. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó con esas personas, esos individuos que fueron al frente de batalla? Y ustedes ahí van a ver dos fotos y un texto, ¿sí? La foto de abajo del título es la vuelta de las tropas este, francesas, inglesas, algunas, ¿sí? Ahí vemos otro soldado, un soldado alemán, o sea, seguramente sea la vuelta del frente de batalla de algunos soldados británicos de repente, o algunos franceses también, pero en su gran mayoría, por los uniformes que se pueden ver, son británicos, como tomados prisioneros, ¿sí? O sea, ustedes vean, observen cómo vienen. Algunos vienen vendados, otros vienen sin sus cascos, otros vienen acompañados de su compañero, valga la redundancia, apoyados, o sea, que vienen extenuados, agobiados. Ninguno viene gordito. O sea, ¿qué quiere decir? Que hubo falta de comida, vienen flacos, vienen desnutridos. Básicamente, alguno que otro viene con un cigarrillo en su boca. O sea, visualicen eso, cómo venían del frente de batalla. Y todo lo que implica ser también eh, un prisionero de guerra, que no debe ser de lo más bonito, ¿sí? Entonces visualicen esa imagen. Y luego les elegí poner esta imagen que es una fotografía de mi álbum familiar, ¿sí? Es una fotografía de mi familia, ¿sí? De parte de padre. Eh, Ustedes van a ver allí de izquierda a derecha, van a ver una señora, después van a ver un señor de traje, y luego van a ver a un señor bastante veterano de lentes. Ese señor que ustedes ven ahí, ese señor es mi bisabuelo. ¿Sí? Esta foto fue tomada en una granja que ellos tenían, que mi familia tenía en Melilla, ¿sí? En el año 1950. Pero ese señor, puntualmente, que ustedes ven ahí de lentes, ¿sí? Mi bisabuelo, fue soldado, estuvo en la Primera Guerra Mundial, peleó en el bando italiano, estuvo en las trincheras, o sea, voy a volver a las trincheras, estuvo aquí, y le señalo con el dedo las trincheras, estuvo donde ustedes ven acá los soldados muertos, estuvo donde ustedes ven, y quizás fue uno de esos soldados que le tomaron la foto. O sea, visualicen, y fue mi bisabuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás si mi bisabuelo hubiera muerto en el frente de batalla, yo no les estaría comunicando esto. Porque directamente él no hubiese venido a Uruguay, no hubiese tenido su familia y yo no hubiese nacido. Entonces, yo soy un bisnieto de un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para dejarles, para darles esta información, quiero brindarle un testimonio, ¿sí? Les dejo mi testimonio acá para que ustedes lean, lo voy a leer con ustedes, pero básicamente este testimonio que yo les doy aquí es la experiencia de vida que nosotros tenemos de mi familia en relación a la Gran Guerra, ¿sí? Pasamos a leerlo. Y dice así, dice en casa, los domingos, que es ese día de reunión familiar, siempre le preguntaba a mi abuelo, o sea, al hijo de este señor, sobre Luigi y su experiencia de la Gran Guerra. Luigi era mi bisabuelo y nunca le gustaba hablar de la guerra. Todos en mi familia sabemos que tenemos un familiar que estuvo y vivió esas desgarrantes realidades, pero nadie se atrevió nunca a preguntar sobre ellas. Yo, su bisnieto, a los 9 años comencé a preguntarme de todo, y gracias a mi abuelo, mi papá y sus recuerdos, pude comenzar a reescribir la historia de Luigi Manara. ¿Sí? Esto se lo dejo a ustedes para que puedan visualizar
que hubo gente que luego de ese gran conflicto vivió, hizo su vida, formó su familia, ¿sí? O sea, la importancia de lo que significa poder darle carne, propiamente dicho, o sea, individuos a los hechos históricos, ¿sí? Por eso yo el hincapié que hago en que la información sobre la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra está en Internet. Búsquenla, googleenlo, Wikipedia. Yo no digo que esté mal Wikipedia, pero sí digo, busquen la información. Ustedes quieren saber qué armas utilizaron, perfecto. Y me lo quieren poner en un escrito, en una evaluación, o me lo quieren decir, dígamelo. Perfecto, es importantísimo. Me encanta porque eso implica trabajo de ustedes. Lo que yo pretendo hacer con ustedes es esto, es darle otra visión de los conflictos, es darle otra visión sobre los estudios históricos. Es tratar de poder incluirlos a ustedes, que ustedes sean parte de estos procesos, como yo lo fui en mi familia de este proceso. ¿Sí? Pues bien, ya estamos por terminar, así que les agradezco pila que se hayan quedado de ese lado y puedan llegar hasta acá, porque es sumamente importante esto para que ustedes entiendan cómo vamos a trabajar durante el año. Y bueno, finalmente llegamos a qué nos dejó la guerra, ¿sí? Luego de estos 4 años de desgaste total, de guerra total, del esfuerzo de guerra que hicieron los estados, del esfuerzo de guerra que hizo la gente, las personas que participaron en el frente de batalla, que murieron, que dieron sus vidas por esta causa, que las personas que, que murieron de hambre por darle de comer a otro. Luego de todo esto, bueno, ¿qué nos dejó la guerra? Pues bien, la guerra, como dice en el texto ahí, la Gran Guerra dejó tras de sí 10 millones de fallecidos, como decíamos al principio, entre todos los contendientes, o sea. Y aquí, en estos 10 millones de fallecidos, hay franceses, italianos, rusos, alemanes, ingleses. O sea, lo grande de la Gran Guerra, justamente, ¿no? De este primer conflicto del siglo XX. Grandes imperios como el austrohúngaro y el imperio turco otomano y la Rusia zarista desaparecieron. O sea, ¿qué nos dejó la guerra? Bueno, esos grandes imperios que se habían forjado durante gran parte de la historia del mundo, desaparecieron tras el conflicto. ¿Sí? Y dieron lugar a qué? Van a dar lugar al nacimiento de otros países, de otros pequeños y grandes países, ¿sí? Con sus culturas, con sus propias realidades. Luego dice, durante el conflicto fueron muertos más de 8 millones de caballos, lo que yo les explicaba de la importancia de los animales en el conflicto. Es fundamental entender esto, porque entendiendo esto entendemos todo. Entendemos el esfuerzo que hizo el campesino en el campo al brindar su caballo a la guerra. ¿Sí? Entendemos el esfuerzo de las mujeres, justamente como vimos en la imagen, arando la tierra en lugar de los bueyes. Porque quizás el buey era sacrificado para comer en la trinchera, o era sacrificado para comer en los campesinos porque no tenían qué comer, por ese gran esfuerzo que estaban haciendo de brindar su producción a los soldados y al ejército. ¿Sí? Bueno, Gran Bretaña poco a poco deja de ser primera potencia del mundo y da lugar a los Estados Unidos de América. ¿Sí? Como ustedes conocen, y quizás hayan visto, o si no han visto en el programa de segundo, Gran Bretaña era conocida como la reina de los mares. ¿Y a qué voy con este concepto? O como se la llamaba en su momento. Gran Bretaña es un archipiélago, geográficamente es un archipiélago de islas. Entonces, durante gran parte de la historia, su avance naval fue comunal, fue descomunal. Sí, es importantísimo entender, no entender a Gran Bretaña, no entender a los ingleses sin el agua, es no entender al uruguayo sin el mate. Es algo impresionante. ¿Sí? El avance naval y técnico que los ingleses van a lograr durante toda su historia es descomunal. Porque ellos y el mar son uno solo, por sus características geográficas. Eso sí, por sus características geográficas. Luego, cada uno las explota como puede o como quiere.
pero se ayudaron bastante de eso. Entonces, esa reina de los mares, que comerciaba, que en su momento, como vimos, era una gran factoría del comercio de esclavos transatlántico, ¿sí? Ciudades como Liverpool, ¿sí? Ciudades como Southampton, ¿sí? Esas grandes ciudades puerto fueron parte de esa rica historia que tiene Gran Bretaña y que le permitió a la postre ser la gran protagonista de la primera revolución industrial, o sea, la primera fase de la revolución industrial, e ir acompasando el avance tecnológico y científico y técnico del mundo en su momento. O sea, imagínense la importancia de Gran Bretaña en esos momentos. Pues bien, terminado este conflicto, Gran Bretaña sufre gran cantidad de pérdida humana, material, técnica. Entonces, y por supuesto económica. Entonces ahí entra a jugar un papel preponderante los Estados Unidos de América. ¿Y por qué? Ustedes imagínense. Y les voy a pedir esto, mientras que yo les estoy hablando y mostrando esto. Minimicen el PPT que les estoy mostrando. Entren a una página de Google y pongan Planiferio Mundial. Miren dónde está Gran Bretaña, ¿verdad? Lo están viendo. Miren dónde está Europa, dónde está Francia. Muy cerca. Pues bien, miren dónde está Estados Unidos. A un océano de distancia. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque a Estados Unidos de América no le llegó el conflicto. Más allá del hundimiento del barco Lusitania, acontecimiento por el cual Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, pero más allá de eso, Estados Unidos estaba exento de los enfrentamientos en los territorios. Estados Unidos no participó, o sea, su territorio no participó del conflicto. Por tanto, su economía, desde el punto de vista estructural, o sea, desde el inicio, desde el punto de vista humano y civil, no sufrió ante el conflicto de la Gran Guerra. Por tanto, su industria, su economía, sus sectores económicos, la agricultura, la ganadería, la industria, crecieron fuertemente. ¿Por qué? Porque todo lo producían para la guerra. Más allá de que también luego ellos en 1917 participan del enfrentamiento. Pero ellos no tuvieron que hacer como los europeos, que hasta los caballos tenían que brindar para el enfrentamiento. Ellos estuvieron exentos de todos esos esfuerzos de guerra, porque tenían un océano de diferencia. Los separaba del conflicto un océano de distancia. Entonces por eso es que Gran Bretaña poco a poco, luego de este conflicto, deja de ser la primera potencia y pasa y da lugar, ¿sí?, a un país como los Estados Unidos de América. Ustedes visualicen que Estados Unidos es inmenso, tiene lugar para producir todo en su territorio. Es una economía que es autosustentable, en todo. Porque tiene ganado, porque tiene campo, porque tiene industria, porque tiene bancos, porque tiene ciudades donde producen científicos de primera calidad. Cuando digo producen científicos de primera calidad, producen esto, o sea, estudian, tienen las mejores universidades, que no es menos eso. Y tienen una industria de armamento de primera, porque su esfuerzo va a eso. Entonces, poco a poco este país va a empezar a ser el eje de la economía mundial. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dejó la guerra entonces? Veamos.
aumentó el desarrollo de la industria química como base para la invención de nuevas armas. Lo que veíamos en una de las primeras imágenes, ¿sí? Los gases tóxicos, el gas mostaza, ¿sí? La industria pesada y siderúrgica comenzarán un gran camino de crecimiento, de lo que hablábamos recién, ¿sí? Esa industria pesada para construir barcos, para construir nuevos tanques. Acuérdense que años después, cuando comencemos la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los tanques, los aviones, los barcos, ¿sí? Los submarinos. Todo eso es industria pesada, industria siderúrgica. Todo eso va a comenzar ahí un camino de gran crecimiento. Luego dice, desde el punto de vista social, la natalidad, o sea, la natalidad es aquello, es esa estadística, esa herramienta de medición que tienen los estadísticos para medir el crecimiento de una población. ¿Sí? ¿Cuántos nacen? La natalidad es eso, básicamente, para que ustedes comprendan. ¿Cuántos nacen? Dice, desde el punto de vista social, la natalidad cayó a raíz de la muerte del hombre en el frente de batalla y sobre todo de la infertilidad de la mujer por el trabajo en las fábricas de armas. Es importantísimo esto. Es lo que hablábamos al principio. Cuando decíamos quiénes participaron de la guerra, todos. Y cuando digo todos, digo la mujer. Y la mujer también participó. Y hay un sinnúmero de imágenes que ustedes pueden buscar en internet donde muestran a las mujeres trabajando en las fábricas. ¿Y por qué esas mujeres quedaban infértiles? Porque manejaban muchos productos químicos que iban dentro de las bombas. La exposición a esos productos químicos durante cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de años, puede llegar a dejar infértiles a las mujeres. Y de hecho lo hizo. Entonces ustedes vean, 10 millones de personas, en su gran cantidad hombres, en edad reproductiva, jóvenes, como yo de repente, que tengo 30 años, muertos en el frente de batalla. Y mujeres infértiles, imagínense el esfuerzo que tenían que hacer esos estados que venían de la Primera Guerra Mundial para volver a generar población, para volver otra vez a reconstruir un país. Sí, imagínenselo. Bien, y ahora llegando a la última diapositiva y terminando con este video, lo que le quería explicar básicamente era, bueno, finalizada la contienda, 1918, se comienza un camino hacia la reconstrucción de los países europeos, de las economías, de las poblaciones. Y bueno, dentro de las soluciones que van a encontrar los estados victoriosos y hago entre comillas porque para mí, desde mi concepción, durante un conflicto como este nadie gana, todos pierden. En una guerra nadie gana y todos pierden, y se los dice un bisnieto de una persona que estuvo allí. Pero esto es mi opinión. Luego de todo esto, los estados se juntan entre sí para empezar a visualizar cómo se va a salir del conflicto. Y el Tratado de Versalles, como ustedes ven ahí, va a ser uno de los diferentes documentos que se van a firmar por parte del Estado perdedor, como Alemania, y de los estados victoriosos, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y este tratado va a sentar las bases para luego castigar a Alemania de cierta manera en su reconstrucción luego del esfuerzo de guerra y poder así empezar a engendrar, ¿sí?, lo que vamos a conocer luego, más adelante, o lo que ustedes ya conocen, como el periodo de entreguerras y como ese periodo donde surgen el nacionalsocialismo alemán en su imagen de Hitler y el fascismo italiano en su imagen de Mussolini. ¿Sí? Tratado de Versalles, ¿por qué? Básicamente porque fue en la ciudad donde se firmó este tratado. O sea, cada ciudad
tiene un tratado diferente. Se firmaron varios tratados luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Se firmó el Tratado de Versalles, el Tratado de Versalles, perdón, se firmó el Tratado de Champagne, se firmó... Cada ciudad tenía un tratado diferente que apuntaba a ciertas características. El Tratado de Versalles puntualmente apuntaba al desarme del ejército alemán, ¿sí? A las reserciones económicas que tenía que hacer Alemania a los países que afectó durante el conflicto, ¿sí? Etcétera. Bueno, muchachos, básicamente espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el encare del conflicto de la Primera Guerra o la Gran Guerra, como me gusta decirlos a mí. Espero que se lleven algo importante de todo esto. Y bueno, decirle que próximamente le voy a dejar algunas preguntitas ahí en torno a esto que expliqué y en torno a los videos de tutorial que les subí recién, para que ustedes se informen acerca de este conflicto. Y vamos a ir ejercitando un poco acerca de esto. Em, lo que quiero hacer es poder eh, que ustedes entren en este ejercicio del análisis, que entren en este ejercicio de la humanización de los hechos, de que se incluyan, de que traten siempre de llevar las vivencias que estamos leyendo o estamos estudiando hacia ustedes, ¿sí? Y sobre todo que puedan recoger del análisis de las imágenes muchas más ideas de las que pueden leer, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, como siempre les digo, espero que se encuentren bien, que su familia esté bien. Eh, sé que no son momentos lindos de pasar una cuarentena como esta, de estas características, ¿no? Los extraño pila porque me gusta estar ahí con ustedes en el salón de clase. Pero bueno, los tengo por acá, por la web, así que cualquier duda que ustedes tengan, me escriben, no tengo problema. Cualquier situación que estén viviendo, háganmela saber o comuníquense con el liceo, ¿saben? Así que desde ya, un gran abrazo para ustedes y bueno, nos estamos viendo pronto.